Bien, pues vamos a continuar con las presentaciones y al mismo tiempo voy a repetir lo que es lo más importante en realidad de este módulo, que son los botones. El módulo o el capítulo de botonería. Entonces nos vamos a ir a recordar por qué es la segunda vez que lo estoy repitiendo, porque tiene que estar bien anclado en sus conocimientos. Eh, Hemos tenido algunos problemas técnicos, por tal motivo no he podido yo ingresar al Classroom que se ha creado. De todas maneras, si es que no pasa eso, voy a mandar, ni bien termino la presentación, voy a mandar la presentación que estoy dando ahora mismo para que ustedes lo tengan y vayan repasando. Lo que me va a importar para el día de mañana es realizar el examen oral que habíamos quedado para el ingreso a las clases prácticas, porque mañana directamente nos vamos a ir a manejar ya el ecógrafo. Entonces, quien no sepa no va a poder desenvolverse y no va a poder adquirir todo el conocimiento que conlleva la práctica, ¿no? Y las habilidades también. Entonces, de tal manera que por favor pongan atención desde esta parte. Igual se los voy a mandar al final de esta clase. Y aparte, les voy a enviar una tareita que sí van a estar haciéndola porque tenía que subirla yo ya a Classroom, pero sin embargo vamos a corregir esos errorcitos que hemos tenido. Entonces voy a adelantarles en qué consiste la tarea, ¿no? Tenemos 12 ecógrafos que mañana se los voy a presentar, de los cuales en realidad tenemos más ecógrafos. Los que me importan son dos básicos y los botones, los mismos botones vamos a encontrar en todo tipo de ecógrafos. Entonces, lo que me interesa es que ustedes van a descargar ahí en internet, en abundante cantidad en realidad, descargan los manuales de los ecógrafos. El primer ecógrafo es el Mindray de DP10 y el segundo ecógrafo es el Landwin C30 o C40, cualquiera de los dos. Entonces, vamos a descargar los manuales, igual mañana los van a conocer. Y les voy a enviar tareita o imágenes de los botones. Me van a indicar con una flecha para qué sirve cada botón y cuál es su uso, no sé qué botones y cuál es su uso. Así me van a enviar ustedes tanto de la pantalla para que conozcan ustedes qué partes tiene la pantalla y de los botones. Entonces, para mañana, desde aquí, desde donde les voy a, exponer, entonces ustedes van a dominar, por favor, ¿ya? Y va a ser el ingreso, un pase para dar su práctica correspondiente. Los que no aprueban, pues se quedarán un poco rezagados. Los voy a sacar otra vez para que repasen. Y luego, nuevamente les voy a llamar para tomarles el examen correspondiente. Y en un momento, ya al final de la clase, nos vamos a organizar para ver cómo venimos, cuántos venimos y todo eso. Ya, me van a pasar las listas en un momento y de acuerdo a eso vamos a hacer la organización. Bueno, entonces vamos a empezar con los parámetros técnicos que hemos dicho. ¿Qué tenemos todos estos, no? Los más importantes. La ganancia general, que sí o sí tienen que conocer, son estos, y después los otros ajustes que les puede servir para tener puntos extra. Bueno, entonces tenemos la ganancia general, la ganancia parcial, el freezer y cine, profundidad, foco, medidas, frecuencia. Y entre otros ajustes o parámetros los que vamos a dictar a continuación. Bien, este es el tecladito de nuestro Mindray DP10. Con lo más fácil y es realmente muy fácil de manejar. Entonces solamente nosotros, sé que ustedes se van a confundir esta perilla con esta perilla y con esta otra perilla. Entonces para eso, porque yo les digo, suban la ganancia y me están apretando este botón que es de la profundidad, ¿no? Entonces así se están confundiendo, eso es lo que no quiero. ¿Por qué? Ustedes ya obtienen la imagen y se distorsiona totalmente, ¿no? Entonces, esas tres perillas, por favor, memorícense bien para qué sirve y no estar así retrocediendo y perdiendo tiempo en las prácticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ganancia general? Es la capacidad que tenemos de modificar el brillo, ¿no? Hemos dicho que esto lo vuelve más blanco, más claro o más oscuro. Entonces, la capacidad de modificar la amplitud, en otras palabras, es decir, es como subirle el volumen a nuestro equipo para escuchar mejor el rebote de las
ondas sonoras, ¿ya? Entonces, la capacidad de modificar la amplitud del eco. El resultado es una imagen más o menos brillante, dependerá y tendrá que ser adaptada a las características de cada paciente, ¿no? Entonces, para pacientes más o menos obesos, usaremos un poquito más de ganancia. Para pacientes pediátricos, menos ganancia, ¿no? Entonces, nos aumenta el volumen, eso hace que nosotros podamos ver un poco más clara la imagen. Bien, esa es nuestra perilla, nosotros la tenemos que girar. La ganancia general o gain también se llama, está en el teclado como gain, está demostrada en decibelios. Esta es una ecografía de hombro transductor lineal, ¿ya? Es un corte transversal del tendón del bíceps. Entonces estamos observando aquí con 0 decibelios. No se ve oscuro, se ve totalmente inadecuado, no podemos valorar si hay o no alguna patología en el tendón. Lo que tenemos que hacer es subirle. En el caso de este equipo y de este transductor, los decibelios suben del 1 al, en poca cantidad en realidad, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar la vuelta y vamos a ir subiendo. Al otro lado subimos más y hasta 3 decibelios ya se vuelve así más blanco. En nuestro equipo es del 1 al 100. Entonces vamos a ir viendo más o menos las diferentes modalidades que hay en cuanto a la ganancia general. Entonces aquí le estamos subiendo todo el brillo, no hemos movido toda la ganancia. Suban la ganancia, les voy a decir, y me van a mover, ya saben qué perilla. ¿No? En nuestro equipo, la ganancia de 50 es algo, un término medio. Entonces, más claro será 80, más oscuro será 20. Así es, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente. La ganancia parcial o compensación tiempo-ganancia, que hemos dicho que son unos potenciómetros o deslizadores que se encuentran en cada equipo. ¿No? Este es nuestro equipo nuevamente y se encuentran acá arriba. Que hemos dicho que dividen el brillo en 8 líneas, ¿no? Dividen el brillo en 8 líneas. Hacia la izquierda es oscuro y hacia la derecha es claro. Entonces, generalmente lo tenemos que tener así alineado. Salvo en estructuras muy profundas, podemos tenerlo de manera oblicuadita. La parte más superficial, la más superficial, que serán los botones que están más distantes a nosotros, lo podemos mover ligeramente a la izquierda y así, ¿no? Ligeramente oblicuado y no totalmente, ¿no? Porque si no, la parte más profunda se va a ver más brilloso y no vamos a poder distinguir. Y la parte más superficial, más oscuro. Todo eso vamos a practicar mañana, no se preocupe. Bien, hemos dicho que lo ideal es ligeramente oblicuado, no totalmente oblicuado, ¿no? ¿Para qué? Para ver más claras las estructuras que están más profundas. Porque podemos encontrar, y en el examen final, así lo hemos dejado y así han dado su examen, entonces no está bien, automáticamente tiene esa persona 0 por no fijarse y por no corregir sus botones. Entonces tengan mucho cuidado porque esta imagen no es diagnóstica, no tiene buena calidad. ¿Qué es el freezer, no? Hemos dicho que es un botón que se identifica como un copo de nieve en los equipos, ¿no? Aquí está como un copo de nieve. Es el botón muy usado, el que más usamos en realidad, que hace que nos congela la imagen. Nos detiene, nos detiene las imágenes que estamos viendo. En tiempo real, lo que queremos captar, lo apretamos y es como sacarle una foto. Este es nuestro freeze y tiene también como un asterisco. Lo apretamos, la imagen se congela y no se puede mover ningún botón más, ya solamente el de medidas. Si queremos volver a la parte inicial, apretamos el modo B, ¿no? Con este es como si posáramos todo lo que hemos hecho y apretamos eso y se vuelve a la parte inicial. Entonces, este es nuestro botón de congelar. Después de congelar, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener? El cine. El cine es un ajuste que permite revisar una serie de imágenes que hemos dicho que se llaman frames en la pantalla.
que se han ido guardando previamente antes de pulsar. Los frames son como 250 imágenes que se van guardando, ¿no? Como es como un video al cual le sacan muchas fotografías y se produce, ¿no? Como un movimiento. Entonces nosotros vamos a detenernos o quizás el paciente se ha movido, podemos rebobinar un poco, podemos deslizar con el trackball, porque ese es el botón que generalmente le ha dado esa función, con el trackball, que es de la pelotita que se encuentra en el centro. Lo deslizamos hacia la izquierda generalmente y se va rebobinando hasta el lugar que nosotros queremos observar. En la pantalla tenemos aquí como una reglita, ¿no? Que está funcionando mientras nosotros estamos viendo las imágenes en movimiento. Si apretamos el freeze, la imagen automáticamente se guarda. Depende de la capacidad de cada equipo para guardar cierta cantidad de imágenes. En este caso dice 254. Lo frizamos y esa es la capacidad, no se puede ir más atrás. Entonces, frizamos y movemos el trackball o la perilla de ganancia en el otro equipo y con eso vamos retrocediendo. Aquí hay una flechita que va retrocediendo y nos detenemos en la imagen que nos ha gustado. Entonces, son frames el número de imágenes que están guardadas previamente. Y a la profundidad, ¿no? Es la capacidad de controlar la distancia. Cuando yo les diga profundidad, ya me dirán esto de memoria. Controla la distancia a la que queremos trabajar. Para estudios superficiales, generalmente se trabaja con 4 centímetros, ¿no? Aquí está la regla, aquí nos indica con cuánto estamos trabajando. En este caso de abdomen, nos dice que estamos trabajando con 5, 10, 15. 16 en realidad, ¿no? Porque aquí es un puntito más blanquito. 16 centímetros de profundidad. Eso es lo que nos indica. En esta parte de transductor lineal estamos trabajando con 3 centímetros, ¿no? Ahí está. 1, 2 y 3 centímetros de profundidad. Entonces yo les digo, pongan a profundidad de 20. Ustedes ya me moverán, solamente se mueve la perilla de profundidad. Hay que diferenciarla de la perilla de ganancia. ¿Ya? Para que no estén ahí entorpeciéndose con su práctica. Entonces, generalmente está situado a la derecha en la mayoría de los equipos del trackball y del freezer. Se puede identificar como digo. En algunos tiene como prof. ¿Dónde se encuentra? Por eso les digo, identifiquen bien dónde estamos. Esta es la ganancia y esta es la profundidad y también tiene otra función que es el zoom. Yo les digo, ponle zoom y aprietan esa perilla. Ganancia, profundidad y zoom. Aquí está, aquí lo dice. Profundidad y zoom. Está activado con el foquito verde. Aquí está desactivado el zoom. Apretamos y movemos ese foquito. ¿Qué es el foco? Es el ajuste que nos va a mejorar la nitidez en aquella parte de la pantalla que queremos estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está identificada en la pantalla? Con esta flechita. En esa regla encontramos una flechita. Entonces, esta flechita nos dice que en ese nivel está más nítido. No nos sirve de nada. No podemos ver el tendón. Voy a subirlo. Movemos el foco hacia la región que queremos observar. ¿Y qué es lo que pasa? Mejoramos la nitidez. No el brillo, la nitidez. ¿Ya? Una palabra equívoca y chao a la respuesta. ¿Dónde se encuentra el foco? A este lado. Todo el rato vamos a estar manejando el foco, la profundidad, la ganancia. ¿Está activado la posición del foco? Sí. Ya en el menú de la pantalla tenemos con cuántos focos queremos trabajar, porque sí, se puede aumentar el número de focos. Generalmente se recomienda trabajar con 1 hasta 2. Si le ponemos más focos, la imagen se vuelve lenta. Ya no corre tan rápido y lo vamos a comprobar también en práctica. Es como les había explicado, es como un celular que le ponemos muchas aplicaciones y ya, se vuelve lenta, ¿no? Entonces,
Se recomienda 1 a 2 focos, si quieren ver una buena imagen rápida. Medidas. Las medidas nos van a permitir conocer cuáles son las proporciones de las estructuras que estamos estudiando. Este es el órgano del vaso. Estamos viendo nuestro monigote. Y está el transductor en corte longitudinal en el lado izquierdo, ¿no? Entonces estamos observando el vaso en corte longitudinal en el lado izquierdo. Vamos a medirlo. Se mide desde el diafragma hasta el ángulo. Mañana ya vamos a practicar todo esto. Entonces, ¿cuánto mide? Aquí está la medida. 168 milímetros de diámetro longitudinal. Ya es diagnóstico de esplenomegalia. Para eso nos sirve. Porque si tuviéramos un órgano, el vaso que mide menos de 120, entonces es normal. El límite es 120. Ya hay un dato ahí para irnos adelantando. Tenemos dos tipos de medidas. Lo que es el caliper, que aquí bien nos dice de un punto a otro punto. Y las medidas, la de mesur, dice, ¿no? Entonces es para las medidas que están ya grabadas en el equipo. El caliper son las medidas generales. ¿Cómo nos va a demostrar en la pantalla? Ya distancia 1, distancia 2, distancia 3, nada más. Mientras que mesur nos va a identificar qué estamos midiendo. Dirá hígado, mide, diámetro biparital, mide, así ya viene con su nombre. Entonces no habría incluso la necesidad ni de ponerle el nombre, ¿no? Sí sabemos manejar los nombres también en el equipo. Esas son las medidas. La frecuencia es otro botoncito que también nosotros podemos modificar. Y saber de memoria también, ¿no? Que para frecuencias bajas se trabaja esto. Frecuencias bajas quiere decir entre 2 a 6 MHz. Se utiliza sonda convexa y la sonda convexa es para observar órganos profundos, para profundidades. ¿Cómo qué? Como abdomen y las ginecológicas por vía transabdominal, o sea, tomando agüita. ¿Ya? Entonces, las frecuencias bajas son para personas adultas, obesas, o para estudios de ecografía de abdomen de personas normales. Las frecuencias altas se trabajan entre más de 6. Entre más de 6 ya se considera frecuencias altas. Incluso hay transductores que trabajan con 10. ¿No? Los que trabajan con más de 18 megahertz ya son mucha resolución, ¿no? Podemos ver ya incluso la piel, tejido celular subcutáneo. Entonces son más finitas. Pero la mayoría de los transductores trabaja entre 6 a 12 más o menos. Estas frecuencias altas nos van a dar las ondas lineales para estructuras superficiales, ¿no? Como han visto, el tendón del bíceps llega incluso hasta 4 centímetros de profundidad, no a 20, ¿no? Como es la sonda convexa. La sonda convexa es hasta 20 incluso de profundidad. Así ya podemos nosotros trabajar. A ver, es un estudio de un niño. Ah, puedo meterle una sonda lineal porque es un recién nacido, ¿no? Entonces sí, puedo jugarme así para ver mucho mejor lo que son los órganos. ¿Qué vamos a lograr subiendo la frecuencia? Vamos a tener mayor resolución. Es decir, que vamos a ver mucho mejor las imágenes que estamos observando. Si le subimos la frecuencia, vamos a tener mayor resolución, pero vamos a tener menor penetración. Eso tiene que tener de memoria para poder jugar nosotros con la frecuencia. De lo contrario, a menor frecuencia, vamos a tener menor resolución. Sus micrófonos apaguen, por favor, por ahí lo han encendido. A menor frecuencia, vamos a tener menor resolución, pero vamos a tener mayor penetración. Ya, gracias. Giovanna, apaga por favor tu micrófono.
¿Para qué nos sirve el transductor lineal entonces? Para ver músculos, tendones, ligamentos, partes blandas, esto quiere decir tiroides, mamas, testículos, cuello, etcétera, ¿no? Incluso para vasos. ¿Dónde está el botoncito de frecuencia? Es este mismo, ¿no? La misma perillita que hemos encontrado del foco, ese mismo es. Porque esta perilla tiene tres funciones, lo que es la posición del foco, la frecuencia y otra más que no nos viene al caso. Entonces nosotros apretamos y se va a cambiar el foquito. Va a estar activado lo que es la FREC, ¿no? Está abreviado por FREC. Entonces está activado la frecuencia. Y vamos a poder girar y subir y bajar la frecuencia. ¿Cómo vamos a saber? En la pantalla se va a mostrar. Multifrecuencia, si bajamos la frecuencia, entonces vamos a observar, si está con baja frecuencia, vamos a observar los tendones, los bordes con mala definición, ¿no? Si se observa. Y si le subimos la frecuencia, miren cómo se ve, ¿no? Los bordecitos, mucho mejor definición. Estamos trabajando ya aquí con frecuencias más altas, con 12 y aquí con 7, ¿no? Entonces sí nos sirve mucho para jugar y observar mucho mejor. En casos de abdomen, lo que nos compete a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos un estudio aquí que con frecuencias altas, como me doy cuenta, ¿no? No se observa bien la parte posterior, no puedo definir bien lo que es el diafragma, que ese es el límite del hígado, ¿no? Entonces, quiero ver bien, le bajo la frecuencia a 2, es un paciente gordito, por así decirlo, y puedo observar mucho mejor la parte más posterior, ¿no? Incluso hasta 20 centímetros, como les digo, he visto equipos que vienen hasta 25 y un poco más, entonces tranquilamente ya podemos observar toda la estructura del parénquima hepático. Algunos equipos vienen con ya preseteados quiere decir que ya están grabados, solamente apretamos lo que es baja, media y alta frecuencia y automáticamente todo nos está modificando. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos, quien me responde así solamente, nos ayudan a limpiar el moteado, o sea, las imágenes sucias, quiere decir, ¿no? Para eso nos ayudan los armónicos. ¿Qué estructuras? La vejiga, puede ser la vesícula biliar, y nos ayudan a ver mucho mejor lo que son los estudios con transductor lineal para músculo esquelético generalmente. Entonces, estos armónicos nos van a reducir los artefactos. Incluso los artefactos que vamos a ver un poco más adelante, nos pueden hacer dar malos diagnósticos, ¿no? Como una vesícula, estoy observando con contenido adentro y ya le ponen nomás que es vaso, ¿no? Muchos errores realmente hay en por no usar los armónicos o por no bajarle la ganancia incluso, ¿no? Entonces le ponen vaso y siempre se vienen con ese diagnóstico, vaso y tengan mucho cuidado, por favor, al emitir el diagnóstico también de barro, ¿ya? Puede ser que sea un artefacto, ¿no? Que nos está complicando la vida. Entonces los armónicos nos van a disminuir los artefactos y nos van a aumentar la resolución. Es una imagen más nítida ya que limpia la imagen fundamental. La imagen fundamental es la primera que nosotros vamos a obtener. Vamos a utilizar los armónicos cuando la imagen fundamental no es buena. Entonces, en frecuencias altas, como el músculo esquelético, nos va a ofrecer más calidad de imagen. Entonces, con los armónicos vamos a decir el moteado, hemos dicho, ¿no? Está representada en los equipos con THI, Tissue Harmonic Imaging, ¿no? Entonces, vamos a observar en qué consisten los armónicos. Esto es otra pantalla touch. Está con los armónicos apagados, sin armónicos. Tenemos esto con un transductor lineal y estamos observando otra vez pequeños tendoncitos, ¿no? Del dorso de la muñeca. No pues los observamos claramente los alrededores, no vemos si hay líquido o no hay líquido. Le activamos lo que son los armónicos y vamos a observar mucho mejor los bordes. Ya los estamos delimitando de manera muy adecuada. Por otro lado, tenemos lo que ya les había dicho, esta es una imagen de la vesícula biliar
Y si notan, tenemos como puntitos en su interior, grises, ¿no? Entonces, a esto le suelen llamar a veces barro, o a veces el reflejo mismo de la imagen, del intestino, qué sé yo, hace como una silueta que se refleja en la parte del bacinete, ¿no? Entonces, a eso también le llaman artefactos. ¿Cómo vamos a salir de duda y no cometer el error de que estamos poniendo barro? Simple, le hacemos mover al paciente en decúbito lateral. Y si es barro, esta imagen se va a mover hacia el área de clive, ¿no? Porque esta parte es el bacinete y esta parte es el fondo de la vesícula. Si lo movemos al paciente, el barro se va a ir hacia el fondo por gravedad. ¿Ya? Ese es un secretito para que no cometan error. Esa es nuestra imagen fundamental, no está arreglada, no está corregida, está bien nuestro foco, todo, pero queremos verla mucho mejor. Apretamos los armónicos y miren cómo se limpia, ¿no? Se alza los bordes, los puedo medir, el contenido está completamente anecogénico. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico nos va a modificar el brillo y contraste. Tal vez en con algunos grupos esta parte tampoco se la acordaban, ¿no? Pero estoy volviendo a repetirles para que se acuerden para el día de mañana. Nos modifica el rango dinámico, brillo y contraste. Está recomendado entre 135 incluso hasta 145. También está identificado, esta es nuestra pantalla de vista de T10. Por ahí tienen un micrófono encendido, Marcelo, gracias. Está representado como interdynamic, dicen, ¿no? Entonces aquí dice 135. Ya viene preseteado con 145. Si se les hace mucho mejor, entonces le bajarán o le aumentarán. Ya, este es nuestro submenú. Les estaré presentando. Apretamos solamente la tecla de menú y nos va a llevar a lo que es aquí está la frecuencia, que les he dicho que que está en la pantalla. Y también coincide con esta parte, F5, ¿no? Estamos trabajando con frecuencias de 5 megahertz. ¿Mm? ¿Qué más tenemos aquí? El poder, que vamos a ver después. El número de focos, que hemos dicho que tenemos que trabajar con un foco. Aquí está la flechita, estamos trabajando con un foco. Si le queremos aumentar, nos vamos. Se tiene que pintar blanca esta parte. Y le activamos otro foco más, ¿no? Y mientras más focos hemos dicho lento. Entonces hasta 2 máximos se podría sugerir que les ponga. La posición quiere decir que esto va a subir o va a bajar. La persistencia que vamos a ver en un momento, el intervalo dinámico que se puede mover, ¿no? Más con poco contraste o muy contrastado, hemos dicho. En este caso, el TSI son nuestros armónicos. Este es en general, pero podemos moverlo a músculo esquelético. Automáticamente esto ya está grabado también. Tenemos el mapa de gris, mapa de tinta y lo vamos a ver eso en un momento. Entonces acá tenemos una imagen en la cual estamos trabajando con un rango dinámico disminuido. Y este es con un rango dinámico aumentado. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con rangos dinámicos que estén con 135 en estudios de abdomen, ¿no? Este es un estudio con transducto lineal y estamos trabajando con 70. ¿No? Es un intermedio. Bien, la potencia de transmisión. La potencia es la energía que estamos usando con la sonda ecográfica. ¿Ya? Es decir, que si usamos más energía eléctrica, es más potente, todo se ve mucho mejor, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con lo que es el índice mecánico y el índice térmico, que en un momento también les voy a sacar de dudas de qué se trata. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado. Hemos dicho que en la pantalla se trabaja con menos de 100. Si vemos 100, que es generalmente los equipos grandes, con Doppler, con todo, entonces tenemos que tener cuidado y bajarle las aplicaciones, ¿no? Entonces, la potencia de transmisión siempre tiene que ser tan baja como sea posible.
El índice mecánico debe ser menos de 1.9 para tener tranquilidad en nuestros estudios y no estar ocasionando sobrecalentamiento. Y el índice térmico menos de 0.4. Está representada en la pantalla como IM en algunos, MI. Aquí tenemos IM. Estamos con una potencia de 100. IM de 0.7, índice térmico de 0.1 y la potencia de 100. Se ven mucho mejor las imágenes, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces nos vamos con persistencia, que es mapa de grises y el mapa de tinte. Para que vayan ubicándose un poquito, también pueden defenderse con esta parte que es el mapa de gris, el mapa de tinte. El mapa de gris es como cambiarle el brillo, ¿no? Se va modificando, si queremos más brillante, más oscuro, ya está igual guardado, ¿no? Tenemos también en escalas, en este caso tiene el número 6. Sus micrófonos, por favor. Trifonia, apaga tu micrófono. El mapa de tinte nos cambia la coloración, ¿no? Esto se vuelve azul, sepia, rosado, todo lo que tengamos a disposición. Aprovechando esta imagen, les quiero también adelantar un poquito de la práctica de mañana. Esta M nos está indicando lo que es la muesca en el transductor, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta dónde está en nuestra muesquita, cuál la de derecha, cuál la de izquierda, con esta M, ¿ya? Entonces, eso para que vayan también ustedes grabándose en la mente, que tienen que saber sí o sí. ¿Qué es la persistencia? La persistencia es aumentar lo que es la imagen, o sea, elimina el moteado, ya aumentamos, subimos la perilla también, lo activamos, subimos la perilla y vamos a obtener una imagen mucho más suavita, ¿ya? Entonces, tenemos una imagen que es muy moteada y esta también la va a limpiar. No es un botón que se tenga que mover mucho, pero nos puede ayudar a mejorar la imagen. El mapa o escala de grises son las distintas escalas que tenemos, ¿no? Muy clara, muy oscura, como os he dicho, que también vamos a moverlo el día de mañana. El tinte es fácil de identificar, es el cambio de color de la imagen, ¿no? Tenemos tonos de azules, sepia. ¿Esto en qué nos sirve? Nos ayuda mucho en identificar mejor las imágenes, ya que, por decirles, en estudios ginecológicos, por ejemplo, yo trabajo mejor con sepia, ¿no? Y ustedes también tienen que ver con qué tono, con qué color se les puede ver mucho mejor las imágenes, ¿no? Entonces, sí, se puede estar jugando con esto, incluso en ustedes pueden modificarlo para ver la diferencia. ¿Qué es el campo visual? Esto generalmente nos ayuda mucho en lo que es en músculos esqueléticos y en estudios de corazón fetal, ¿no? Entonces, con el campo visual vamos a modificar la anchura. Hemos dicho que aquí tenemos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de ancho, de apertura de nuestro transductor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir casi a 2 centímetros de ancho para observar mucho mejor lo que son las imágenes que queremos observar. Porque estamos haciendo que se concentren los haces en esa pequeña área. Ya no están tan esparcidas como en esta parte, ¿no? Nos estamos concentrando mucho más en los tendones. El realce de bordes, bueno, como tal dice, incrementa el contraste entre diferentes interfaces. El suavizado, suaviza la imagen, reduce también el ruido, el moteado, el rechazo, la umbralización para incrementar el contraste también. Son otros botones que no, generalmente no los vamos a manejar, pero si tienen en sus equipos, pues los vamos a reconocer de esa manera.
Bien, denme un momentito, vamos a un poco retroceder en lo que nos habíamos quedado y denme unos minutitos para que yo también regrese las diapositivas. Si tienen alguna pregunta, pues ahora mismo me la pueden hacer saber, ya mientras estoy buscando. Hola, buenas noches. Dígame. Una preguntita. ¿Qué diferencia hay entre la persistencia y el armónico? Porque creo que los dos manejan lo de la reducción de moteado, ¿no? Sí, exactamente, los dos manejan, pero algunos tienen como persistencia. En nuestro equipo, por ejemplo, tenemos TSI que ya está preseteado, otros no tienen la persistencia, otros solamente tienen los armónicos. Entonces, si es que los encuentran en sus equipos, entonces ya ustedes van a saber en qué consiste. Ambos, la persistencia y los armónicos, nos van a limpiar lo que estamos observando, ¿no? El moteado en realidad. Los dos tienen la misma función. No hay mucha diferencia, ¿no? Pero hay que reconocerlo eso en los equipos. Si ustedes tienen ya equipos, hay que ir revisando. Y si no, vamos a ver igual las diferencias en los equipos que tenemos. Está bien, gracias. ¿Qué salió de esta demanda? ¿Qué salió de esta demanda? Esos, tus banderas características. Gracias. ¿Pero qué consiste? El efecto térmico
se usa principalmente para aumentar la extensibilidad del tejido colágeno. Disminuye la rigidez articular, disminuye los espasmos, modulan el dolor o aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Esto quiere decir que está usado, por ejemplo, en el área de terapia de rehabilitación, ¿no? Para las tendinitis. Entonces, el efecto térmico sí es usado por el ultrasonido. Eso depende también de la frecuencia. Entonces, son causados por un aumento excesivo de la temperatura cuando los tejidos absorben la energía. El índice térmico, entonces se muestra en el monitor y hemos dicho, si se supera 0.4, ¿no? Lo menor, lo normal es que indique que sea menos de 0.4. Ya, entonces sí tiene su utilidad en la medicina. El índice mecánico o es el no térmico, el efecto biológico no térmico, es decir, que en un tejido orgánico, bajo el efecto del ultrasonido, van a producirse compresiones y descompresiones, ¿no? Más o menos como movimientos vibratorios sucesivos que van a dar a lugar la creación de burbujas de gas o vapor, ¿no? Que van a dar el efecto de cavitación. Por lo tanto, el índice mecánico nunca debe ser mayor a 1.9. Con eso hay que tener también cuidado al momento de hacer ecografías en primer trimestre. No se debe usar Doppler, está indicado por protocolos internacionales que no se debe hacer el Doppler en gestaciones de primer trimestre. Ya para eso está el modo M, eso es lo que se recomienda. Pero, ¿cuándo podemos ocasionar nosotros un efecto de cavitación, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo exponiendo a un embrión, por así decirlo, a los efectos del ultrasonido, usando Doppler, usando todas las aplicaciones que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, si es que lo usamos por mucho tiempo, sí podemos ocasionar. Hasta ahora no se ha visto bebés que tengan algún efecto, ¿no? Pero de todas maneras eso es lo que se recomienda. ¿Quiénes lo recomiendan, no? El criterio ALARA es donde lo han manifestado, quiere decir tan bajo como sea, sí, ¿no? El criterio ALARA nos diga que usemos el equipo de transductor el menos tiempo posible. Entonces, como lo dije, no se debe usar el ultrasonido obstétrico, el Doppler, ¿no? En el primer trimestre, ya no abusar. Debemos evitar la exposición indiscriminada, sin razón, sin motivo, por parte del personal médico al realizar estudios innecesarios o prolongados. Hasta las pacientes se cansan, ¿no? Estando ahí nosotros con el Doppler, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, por favor. Entonces, en estudios de ecografía obstétrica de primer trimestre, estamos hablando de embriones, esto debe ser de 7 semanas, vamos a usar el modo M. Está bien, el modo M que nos va a hacer observar solamente el movimiento del latido cardíaco. Bien, ¿qué características van a tener las imágenes? Vamos a ver lo que es la resolución espacial, la resolución lateral, la optimización de las características de la imagen, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar estas imágenes? Bien, ¿qué es la resolución axial? No quiere decir que es la capacidad de diferenciar dos puntos en el mismo eje, ¿no? Como estamos viendo acá, estamos observando con el haz de ultrasonido, estamos incidiendo de forma perpendicular y observamos dos puntos que se encuentran en el mismo eje. Por lo tanto, nos va a dar una mejor resolución de un punto detrás de otro. Ya esa es la resolución axial, en el mismo eje. Mientras la resolución lateral es la capacidad de diferenciar dos puntos
que se encuentran uno al lado del otro. ¿Cómo se mejora la resolución lateral? Con el ancho del ultrasonido, ¿no? Con el campo de visión. Como ya podemos modificarlo, podemos abrir o cerrarlo, hemos dicho. Entonces podemos modificar con el ancho, con el campo de visión. Mientras que la resolución axial nosotros la podemos modificar, la podemos mejorar con la frecuencia, ¿no? Un ejemplo claro es este. Hemos dicho, este es un abdomen, este es un tórax de un bebé en donde estamos observando la cavidad cardíaca, las cavidades, las 4 cavidades. En realidad es un corte de 4 cavidades del corazoncito, pero nosotros no estamos obteniendo buena calidad de imagen, ¿no? Esta imagen la vamos a observar lenta, tal vez ni siquiera vamos a observar el movimiento de las válvulas en esta imagen que está con total apertura el transductor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hemos dicho, tenemos que cesar lo que es el campo de visión. Si cesamos el campo de visión, estamos observando el corazón completamente, aparte que a cabalidad el tabique interventricular, estamos viendo las válvulas, incluso podemos verlas ya en movimiento con más resolución. Para eso nos sirve, ya para mejorar la resolución lateral. Sin embargo, en lo que es la resolución axial, hemos dicho que es la capacidad para distinguir dos ecos que se originan en dos puntos que están colocados alineados, ¿no? En el mismo eje. Entonces, va a estar inversamente relacionada con la longitud de onda. Si la distancia entre dos puntos va a ser menor que la longitud de onda, el equipo no va a tener la capacidad para distinguirlo. De manera que el único control que nosotros vamos a tener sobre la resolución axial va a ser la frecuencia. Distinguir un punto de otro en el mismo eje, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Entonces, por tanto, a mayor frecuencia, vamos a tener mejor resolución axial. Mientras más frecuencia, mejor resolución axial. Teniendo en cuenta que el ultrasonido utilizado en diagnóstico, más o menos entre 1 a 10 MHz, va a tener longitudes de onda entre 0.1 y 1.5 milímetros, ¿no? Esa separación entre onda y onda. El rango de resolución axial va a ser diferente entre los equipos. No va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, para tener nosotros una mejor resolución axial, tenemos que modificar la frecuencia. Con menos frecuencia tenemos mucha mejor resolución axial. Viene otro ejemplo, ¿no? No lo podemos ver ya en las partes profundas. Vamos a saltar esta parte, pero nos vamos a ir a los ejercicios. ¿Se acuerdan de esta parte o la volvemos a repetir? Lo que es semiología y cogenicidad, ¿no? Esto quiere decir lo que es anecoico, isoecoico, hipoecoico, hiperecoico. ¿Se les quedó grabado o volvemos a repetir? A ver. Buenas noches, doctora. ¿Podemos repetirlo, por favor? Ya, muy bien. Entonces, van a estar atentos. Voy a volver a repetir y voy a lanzar ejercicios visuales que ustedes me van a ir respondiendo, ¿no? Desde ahora yo voy a tomar en cuenta mucho lo que es la participación. Y ya me han pasado las listas. Entonces, con eso voy a tener facilidad para tener un control de ustedes. A ver.
¿Ya? Entonces vamos a recordar un poco. Esto nos va a servir para nosotros identificar la buena terminología de los órganos. Ya desde ahora, por favor, pongan atención también a lo que es anecoico e hipoecoico, porque siempre le ponen a los quistes le ponen hipoecoico y no es así. Los quistes siempre van a ser anecoicos. Los quistes simples siempre van a ser anecoicos. Grábenselo bien para su vida futura profesional, por favor. ¿Ya? Empezamos. ¿En qué consiste la anecogenicidad? Anecoico quiere decir sin la presencia de ecos, ¿no? No está produciendo ecos. ¿Qué no produce ecos? Lo líquido. El líquido biliar no produce ecos, la orina no produce ecos, los vasos, la sangre no produce ecos cuando están en movimiento. Sin embargo, es lo contrario, los hematomas sí tienen ecos, no son, es más hipoecoico. Entonces, si nosotros le ponemos a un quiste hipoecoico, estoy diciendo ya que tiene sangre adentro. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con su descripción. Y si tiene sangre adentro, ese quiste ya no es simple, ya es complejo, pero lo estoy describiendo mal. Quiste con contenido hipoecoico. Mi diagnóstico, quiste simple. Está totalmente equivocado. Yo les estoy redundando esta parte para que no hagan mal sus informes, para que no estén haciendo mal sus tareas, ¿ya? Y para su vida profesional, como les dije. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta lo que les digo. Anecoico no produce ecos. Más tiene un artefacto que vamos a llevar también más adelante en esta clase. Tiene este artefacto que se llama refuerzo posterior. No solo lo anecoico, todo lo líquido tiene refuerzo posterior. Si es un quiste y tiene sangre, tiene refuerzo posterior. Si es un absceso, es heterogéneo, tiene refuerzo posterior. Ya me dejo entender. Entonces, refuerzo posterior tiene todas las estructuras líquidas, sean complejas o simples. Lo anecogénico, todo es negro, absolutamente negro. Entonces, si a nuestro quiste simple lo describimos así, se observa imagen redonda que mide 1 centímetro de diámetro, tiene bordes bien definidos, contenido anecogénico y le ponemos su apellido, ¿no? Con refuerzo posterior. Diagnóstico, quiste simple. Pero si yo lo voy a describir así, se observa imagen redonda que mide 1 centímetro por 1 centímetro, de bordes bien definidos, contenido heterogéneo, con a predominio hipoecoico con áreas hiperecoicas y presente el artefacto de refuerzo posterior. Quizás es hematoma, quizás según la clínica, quizás es absceso, ¿no? Entonces, tenemos que ir así jugando para tener ya nuestro diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte anecogénica que sí vamos a ir repitiendo los quistes hasta el final, pese que no nos compete en esta área, pero sí es importante saber describir las imágenes. Nos vamos con la siguiente, que es isoecoica. Iso es igual. Quiere decir de igual ecogenicidad con el tejido que lo rodea. ¿Cuál va a ser nuestro tejido estrella? Nuestro tejido para comparar, el hígado. El hígado va a ser nuestro tejido en el cual nosotros vamos a comparar el riñón, ¿no? El vaso, o sea, todas las estructuras. Si no tenemos el hígado, si va a ser de partes blandas o músculo esquelético, va a ser el músculo o la grasa. Eso es isoecogénico. Entonces, tenemos aquí una imagen, un tumorcito, una lesión en hígado, ¿no? Se imagina que este es el parénquima hepático, porque es tejido sólido, por eso le digo parénquima. No le puedo decir al quiste parénquima, porque es algo hueco, ¿ya? Que eso también quede claro. Es sensor de cada cursante de todos los módulos. Siempre es sensor. Le ponen al quiste parénquima. Al parénquima es algo sólido, es el tejido. Entonces tenemos aquí, imagínense, es un hígado.
con una lesión interna, pero tiene bordes esta lesión, ¿no? Esta lesión es isoecogénica porque tiene la misma ecogenicidad que el hígado. Mientras que esta lesión, que está también en hígado, también es redonda, de bordes definidos como la anterior, pero esta es blanca, es hiperecogénica, que capta más ecos, que es más blanca que el resto del parénquima hepático. Otra lesión hipoecogénica. Este es el parénquima hepático y se lo ve la misma imagen de bordes bien definidos con, tiene una estructura hipoecoica, nos quiere decir que capta menos ecos. Si describimos esta imagen hiperecoica, nos puede dar nuestro primer diagnóstico, hemangioma hepático. Si describo esta imagen hipoecoica, linfoma, ¿no? Y esta imagen más confusa en hígado puede ser una lesión a descartar, ¿no? Un tumorcito inicial. Pero todas cambian según la descripción. Entonces tenemos que poner mucha atención. ¿Cuándo nos va a cambiar nuestro panorama, nuestro punto de vista? ¿Qué tal si encontramos un hígado que esté, porque nosotros comparamos el hígado con el riñón, ¿no? Entonces tenemos un hígado con el riñón que se tienen que parecer en su ecogenicidad, tienen que ser isoecoicos. El riñón derecho es isoecogénico, su parénquima es isoecogénico. ¿Por qué lo estoy comparando con un órgano que está cerca? Si tengo un hígado que está grasoso, ¿no? Que lo llamamos nosotros como esteatosis, que está grasoso en grado 2, o sea, lo vamos a observar todo, absolutamente todo, blanco. Pero nuestro riñón va a estar acá abajo. ¿Voy a notar al riñón hipoecoico o no le estoy subiendo la suficiente ganancia? Si pongo un riñón hipoecoico, voy a dar la impresión de que ese riñón está inflamado, está edematoso. ¿Por qué? Porque no le he subido la suficiente ganancia. Y me han anotado así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el hígado se ve, si el riñón se ve oscuro, pero no hay enfermedades, no hay antecedentes, no hay clínica para riñón, entonces quiere decir que el hígado está grasoso. Le subo la ganancia hasta ver bien el riñón y van a ver cómo se vuelve de blanco el hígado. Ya, entonces tienen que tener mucho cuidado con manejar la ganancia. Nos pueden hacer parecer que el hígado está normal y poner que el riñón está mal, ¿no? Cuando es al contrario, el hígado había sido el que está mal y el riñón está bien. ¿Qué es heterogéneo? Heterogéneo quiere decir que tiene diferente tipo de ecogenicidades. Si encontramos generalmente en los abscesos, no, porque en los abscesos son imágenes líquidas que van a estar confundidas entre sangre, detritus o gas, el gas producido por los gram negativos. Entonces va a ser una imagen completamente distorsionada, heterogénea. Si es heterogénea y es líquida, como les dije, va a presentar este artefacto de refuerzo posterior. Pero si es heterogénea y no tienes refuerzo posterior, es algo sólido. ¿Entienden? Entonces con eso ya cambia todo nuestro diagnóstico. Les he mandado imágenes y les voy a mandar también a ustedes. Y no me ponen lo indicado, me ponen así. Metástasis versus absceso. Entonces no coincide. ¿Cómo puede ser un absceso si no tienes refuerzo posterior y la metástasis es algo sólido? ¿No? Entonces, mucho ojo con su descripción. ¿Eso les va a hacer buscar a ustedes un poco más de patología? Sí. Y eso les va a servir para nunca más. Otra clase de hiperecogenicidad. Aquí también, ojo. Esta imagen hiperecoica me la han puesto, es hipoecoica por su sombra. No es correcto.
Esta imagen produce sombra porque imagínense que es una pelota blanca totalmente, pero el ultrasonido no pasa más, solamente le alumbra la parte de encima, no deja pasar los ecos, y eso es lo que nos produce la sombra acústica, que es otro artefacto que nos sirven para distinguir las imágenes litiásicas, ¿no? Generalmente en litiasis renal, en litiasis vesicular, nos sirve para distinguirlas, identificarlas. Pero no quiere decir que la ecogenicidad de esta imagen sea hipoecoica. Ese es el artefacto que está produciendo esta imagen sólida. ¿Está bien? Si no entendemos mucho, me pueden hacer preguntas. Y si no, apuesto a que mañana desde ya vamos a ver patología en ustedes. Desde ya vamos a ver la diferencia entre hígados y un hígado graso. Segura estoy porque todos los módulos siempre tienen algo. Incluso los mandamos a emergencia porque están con sus colecistitis agudas. Entonces así, ya hasta ahí estamos y vamos a seguir pasando las diapositivas. Ya, aquí tenemos una imagen. Tenemos que compararla con su alrededor, ¿no? Y es una imagen ovalada, primero la forma ovalada, que mide 2 centímetros por 1 centímetro, de bordes bien definidos, no hay esfuerzo posterior, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir que es algo sólido. Bordes bien definidos, que es hipoecoico, ¿no? Es totalmente hipoecoico, quiere decir que es capta poco los ecos en relación al tejido que lo rodea. Eso es hipoecoico. Isoecoico, esta es una glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene dos imágenes. Una imagen a la derecha, que es redonda, que mide 2 centímetros por 2 centímetros, de bordes bien definidos, homogénea, isoecoica. Homogénea quiere decir que es misma ecogenicidad, estoy hablando de la lesión, que tiene la misma ecogenicidad en todo su estructura. Y es isoecoica. También podemos comparar nuestra tiroides para relacionar la ecogenicidad. Esta lesión es isoecoica. A lo contrario, tenemos aquí una imagen que es redonda, que tiene ecos sólidos, tiene líquidos, ¿no? Entonces nos realza más la parte superficial de esos elementos sólidos. Este ya es un quiste complejo, ya no es un quiste simple, ¿no? Y un quiste complejo. No nos da ese alce posterior, ¿por qué? Porque ya están lesiones sólidas interviniendo entre ese líquido y la parte posterior cóncava del quiste. Ligeramente es el realce, no es ya tan claro. Otra imagen, como les dije, es un lito del riñón, el vaso, riñón izquierdo. Esas imágenes siempre tenemos que sacar para comparar la ecogenicidad. Tenemos una imagen redonda que mide 1 centímetro por 1 centímetro. Es hiperecoica, hiperecoica. Y proyecta el artefacto de sombra sónica posterior. Si me estoy refiriendo a los litos, tienen que ir con la ecogenicidad es hiperecoica y tiene sombra sónica posterior. Con ese artefacto estoy diciendo que es sólido, totalmente duro, que es una piedra. Con eso estoy diciendo. Si no le pongo el artefacto, está mi descripción totalmente mal, está incompleta. Y entonces no nos van a creer y adiós, prestigio. Esta es la típica imagen de un quiste. Se observa imagen ovalada que mide 2 centímetros de diámetro longitudinal por 1 centímetro de diámetro anteroposterior. Los bordes son totalmente definidos. El contenido es anecoico
y presenta el artefacto de refuerzo posterior. ¿Qué quiere decir refuerzo posterior? Que está realzando los ecos, está un poco más brillante esa área. ¿Por qué? Aquí nos deja pasar, es como una ventana acústica que nos deja pasar mejor los haces de ultrasonido. Por eso se lo observa esta parte cóncava del quiste, así, blanca. Diagnóstico, quiste simple. Si yo describo contenido hipoecoico, ya no es simple, es complejo. Si aquí tiene un tabique, ya no es simple, es complejo. ¿Ya? Esta es la primera imagen que nosotros vamos a obtener. Les voy a enseñar cómo mañana, cuál es la técnica, cómo tengo que usar mi transductor, qué significa este punto. Todo eso vamos a saber mañana. Y lo vamos a perfeccionar en las siguientes clases. Entonces estoy observando el hígado en un corte longitudinal y el riñón derecho. Comparo las ecogenicidades y apenas la diferencia es bien sutil. Y el parénquima del hígado, porque esta es una estructura sólida, por eso es parénquima, es totalmente igual, ¿no? ¿Qué es lo normal en el hígado? Estos son vasos, no son quistes, pues hay que mover el transductor para ver si son vasos. Es la vena porta y estas son las venas suprahepáticas. Vena porta tiene paredes blancas, venas suprahepáticas no tiene paredes. Entonces yo sé que eso es normal. Si en esta imagen yo encuentro estructuras ya en su interior, ya no es homogénea, es heterogénea, todo cambia. ¿Cómo lo comparo? Con este plato de fideos del mismo color y ecogenicidad. Mientras que esta imagen, con diferentes estructuras redondas, mal definidas, de diferentes tamaños, están ocupando todo el parénquima hepático, ya lo hace heterogéneo. Quiere decir que está formado por distintos elementos en todas las áreas que se pueden observar. Aquí hay uno grande, aquí hay uno pequeño, aquí hay otro, ¿no? Diferentes estructuras. Muy bien. Acá les voy a ir haciendo participar, claro, los que quieren acumular puntos también, ¿no? Y vamos a irnos con la primera imagen. Voy a estar atentas a quién levanta la mano, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo así. Estoy abriendo lo que son los participantes para que pueda ver bien quién levanta la mano en primer lugar. Y quien levanta la mano tiene la opción de responder. ¿Ya? Todos estamos aquí para equivocarnos o para decir también cosas que son ciertas. Pero me interesa mucho que participen porque así aprenden. Nos vamos entonces con la primera imagen. ¿Quién me indica la flecha amarilla? ¿Qué ecogenicidad es? Ever, enciende tu micrófono y me explica. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué te parece la flecha amarilla únicamente? Es una imagen anecoica. Muy bien. Ever, Patti, Mamani. Listo. Sí, Bajen doctora. las manitos. Gracias. Estás anotado. Marcelo, baja la manito. Nos vamos a la estructura con flecha azul. ¿Quién me indica? Pamela, adelante. Buenos días, doctora. Es una imagen
hiperecogénica. Hiperecogénica. Muy bien. ¿Qué artefacto ves ahí? De un refuerzo posterior. No, disculpe, doctora, pero es una sombra acústica. Disculpe usted. Muy bien. Eso es. Porque es sólido, tiene sombra acústica. Está muy bien. Sí. Gracias. Estás anotada. Entonces, la flecha azul nos indica lo que es hiperecogénico. La flecha amarilla, anecoico. Están en lo correcto. Seguimos. ¿Quién me indica lo que está señalada con flecha roja? Muy bien. Joel, ¿qué cogenicidad tiene la flecha roja? Isoecogénico, si no me equivoco, doc. Sí, es correcto. Isoecogénico. Muy bien. Es Joel Mérida, ¿no es cierto? Sí, doctora, gracias. Buenas noches. Listo, gracias a ti. ¿Quién me indica qué cogenicidad tienen las flechas amarillas? Cintia. Buenas noches, doctora. Eso es hipoecogénico. Cintia, ¿cuál es tu apellido? Balboa. Ay, perdón. Ah, ya. Muy bien. Gracias, Cintia. ¿Alguien tiene otra opinión diferente a esa ecogenicidad? Pamela. Sí, doctora, es una imagen anecogénica con un refuerzo posterior. No, Pamela, equivocado. Anecogénico quiere decir que es negro, totalmente negro. Bajen las manitos y vuelvo a preguntar. Ya. ¿Quién me indica qué cogenicidad tiene? Giovanni. Isoecogénico, doc. Exacto. Es isoecogénico. Giovanni, ¿cuál es tu apellido? Ramírez Alanoca. Ramírez Alanoca. Muy bien. Entonces Giovanni tiene razón. No, porque no es negro. Anecogénico quiere decir negro. Hipoecogénico quiere decir más oscurito. Pero si nos fijamos bien, es la misma ecogenicidad que el vaso. Este es vaso. En este caso son vasos accesorios, por eso tienen la misma ecogenicidad, el mismo parénquima. Bien, las dos estructuras redondas es isoecogénico. Seguimos. ¿Qué ecogenicidad es? Ever, adelante. Doctora, buenas noches. Es una ecogenicidad heterogénico. Exacto, heterogénea. Y por si acaso se escribe con E, heterogénea, ¿ya? Porque algunos también me escriben heterogénea y no es correcto. Entonces, una imagen heterogénea porque tiene diferente ecogenicidad en cualquier lugar que lo estamos viendo. Ever Patis, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a comprobarlo. La imagen es heterogénea. ¿Cómo la ven? Leslie. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, yo lo veo como una imagen isoecogénica. ¿Te parece heterogénea o es homogénea? Es homogénea. Correcto.
También es un testículo y se lo observa homogéneo. Eso es normal. Homogéneo. Hipoecoica. ¿Está bien? Si digo al testículo que está hipoecoico, ya lo digo que está edematoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la descripción de imagen. Nos vamos ahora a lo que son los artefactos, lo que tanto estamos hablando y estamos teniendo dudas, ¿no? ¿Qué son los artefactos? ¿Qué artefactos vamos a conocer? Los artefactos beneficiosos, los nocivos y los feos. El concepto de artefacto son errores en las imágenes causadas por procesos físicos que afectan al haz de ultrasonido. Estos artefactos nos pueden ayudar a interpretar un diagnóstico, como también nos pueden hacer equivocar. Así que hay que tener mucho cuidado y no confundir los artefactos. Entonces, ¿qué tipos de artefactos tenemos? Tenemos los buenos, los malos y los feos. Los buenos son la sombra acústica posterior, que ya sabemos que nos hace diferenciar algo sólido, ¿no? Como el hueso incluso. Es de esfuerzo posterior, típica de los líquidos, simples o complejos. La cola de cometa, que vamos a ver en qué nos sirve. Los malos, que son las de fracción, reverberación, anisotropía, sónico de velocidad, en espejo. Y los feos, los que son el artefacto en movimiento y el ruido eléctrico. Fácil. Los artefactos beneficiosos. Sombra acústica posterior. El ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica, que es lo sólido, y este no puede atravesar. ¿No? Entonces estamos observando en la típica imagen de los litos. Estos son litiasis renal que está ocasionando obstrucción a nivel de las cálices, ¿no? Entonces son litos, imágenes hiperecoicas con sombra posterior. Si le dejo solamente en hiperecoico, puedo estar pensando en otra cosa, según la descripción. Así que todo tiene que concordar. Tenemos artefactos beneficiosos, entre ellos el refuerzo posterior. El refuerzo posterior, que hemos dicho, que se produce cuando el ultrasonido atraviesa una estructura anecogénica sin interfaz en su interior y pasa a un medio sólido, generalmente los líquidos. Este es el diagnóstico quiste simple hepático, lóbulo izquierdo del hígado. Ese es el refuerzo posterior. Ese es de alce de la ecogenicidad en la parte cóncava del quiste. Otro artefacto bueno tenemos dos ejemplos. Lo que son la punta de las agujas al ingresar, al hacer intervencionismo, que nos produce este artefacto de sombra sucia o cola de cometa,
que nos hace ver dónde se encuentra la punta de la aguja. Ocurre cuando el láser ultrasonido choca contra una interfase estrecha y muy ecogénica, apareciendo detrás de esa interfase una serie de ecos lineales que van desapareciendo. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, que es punta de aguja. Y el segundo, que es la típica cola de cometa. ¿Cómo debo describir esta imagen? Se observa en pared de vesícula biliar imagen hiperecoica, la cual no es móvil a cambios de posición y presenta el artefacto de cola de cometa. Con eso, mi diagnóstico es adenomiosis biliar. Sin embargo, si yo le pongo, se observa imagen hiperecoica, no le pongo el refuerzo, no le pongo si es móvil o no, puedo estar pensando en pólipo, será un pólipo, será un lito, o sea, no me dice nada la descripción. Entonces tengo que poner nombre y apellido. Imagen hiperecoica con puntiforme si quieren ponerla, con artefacto en cola de cometa. Diagnóstico fácil, no hay más. Adenomiosis biliar. O adenomiomatosis, también está escrito en otros libros. Tenemos los artefactos malos. La sombra por difracción o ángulo crítico. Esto quiere decir que se presenta en los bordes de estructuras donde el haz de ultrasonido contacta la interfaz en un ángulo oblicuo, ¿no? Si esta parte lo hace más densa, el ángulo lo hace más denso que lo vuelve totalmente oscuro. ¿Cómo puedo corregirlo? Moviendo el transductor a un lado para ver si no hay nada detrás o al otro, izquierda o derecha, rodeándolo al tendoncito, porque este es un corte transversal de tendón. Y esta es su vaina sinovial, ¿no? Entonces esto es lo que quiero salir de dudas si es que hay aquí líquido o no. Me voy de un lado a otro. Pero nos puede hacer confundir. No podemos ver la parte posterior. Tenemos lo que es la reverberación. Las reverberaciones cuando existe una interfase que separa dos medios con una alta diferencia en sus impedancias. Por ejemplo, entre un sólido ecogénico y gas en el tubo digestivo. Esta es la típica imagen que voy a observar de gas. No confundir con litiasis vesicular, que también es algo muy frecuente si no se tiene la práctica adecuada. No encuentran la vesícula y encuentran gas. Y con este artefacto, ¿no? Desde reverberación o sombra sucia también. Y le ponen a esto, ese perecoico y como que tiene sombra, le ponen litos. Y no había tenido litos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El gas se ve así, me quedo quieta y si es intestino, este se va a mover. Con eso ya he salido de dudas. Por el peristaltismo. ¿Qué otro objeto me produce reverberación? La misma aguja, pero en un corte longitudinal. Me produce como imágenes que van rebotando hasta desaparecer. Eso también es reverberación. Aguja en corte longitudinal. Sombra sucia, ¿a qué me refiero?
los gases que no dejan pasar bien el ultrasonido van a producir esta sombra sucia. Sucia, ¿por qué? Porque no está haciendo totalmente la sombra sónica que hace los litos. O sea, no es totalmente oscurito, ¿no? Es más sucio. Entonces, de ahí salgo de dudas, es gas. Otro ejemplo de sombra sucia. Este es el hígado. Yo les había mostrado cómo se ve el porta, cómo se ve la vena subrahepática. Pero acá veo una línea, ¿no? El porta tiene dos paredes hiperecoicas, pero aquí solamente hay una línea. Y me da como sombra sucia. Punteados, ni siquiera es regular. Esto me está dando a conocer, si es que ven, la presencia de gas en las vías biliares. Generalmente posoperados, generalmente pacientes complicados que se han aguantado mucho tiempo con sus colecistitis, que se ha hecho coledocolitiasis, etc. Entonces esto está produciendo gas. Aerobilia es el diagnóstico de este hígado con una línea hiperecoica puntiforme con sombra sucia. Otro artefacto malo, la anisotropía. Que generalmente se da en tendones. La anisotropía, es decir, que es la propiedad que presentan algunos tendones de variar su ecogenicidad. Pero esto depende de el ángulo en el cual nosotros vamos a incidir en el órgano. ¿Cuál es la estructura característica de tener anisotropía? Son los tendones y nervios. Por ejemplo, este es un hombro, un corte transversal a nivel del tendón del bíceps, en donde estamos observando dos modos de angular o de apuntarle a nuestro tendón. Tenemos un modo perpendicular totalmente, ¿no? Estamos incidiendo en nuestro órgano en 90 grados. Y otro modo incorrecto de incidirlo oblicuamente. Si yo incido de esta manera, voy a ver un tendón hipoecoico. El tendón generalmente es hiperecoico. Y si pongo tendón hipoecoico, automáticamente, ¿qué pienso? En edema, tendinitis, ya estoy dudando. Entonces, ¿cómo voy a incidir? No va a ver el médico que va a ver la fotografía, solo va a ver la ecogenicidad. Entonces, mucho ojo también con esto. Otro modo de anisotropía, por ángulo hemos dicho. Lo que está más paralelo al transductor se va a observar así. Se ven sus fibras, se ven isoecoicas. Pero lo que se está alejando, se está angulando, se está alejando del transductor, se va a observar más hipoecoico. Este artefacto es anisotropía. Si no conozco este artefacto, automáticamente, ¿en qué pienso? Tendinitis, por edema, ¿no? Entonces no confundan. ¿Cómo puedo corregirlo? Tengo que irme a este lado con el transductor, tratando de ver si hay o no alguna alteración o líquido. Tenemos los artefactos malos, que es la refracción divergente o de velocidad. Bien, la refracción divergente o de velocidad
Quiere decir que se observa una discontinuidad, es decir, un efecto que no existe, vamos a verlo, debido al cambio de velocidad de propagación. Hemos dicho que cada órgano tiene diferente velocidad de propagación. El hígado es nuestro órgano estrella. Entonces, con ese órgano vamos a comparar todas nuestras ecogenicidades. Si es un hígado homogéneo, nuestra velocidad de propagación tiene que ser la misma en todo lado que incide el ultrasonido. Pero, si yo tengo una imagen de por medio, se observa, estoy bordeando la imagen que me está interponiendo entre las ultrasonidos. Entonces, si tengo una imagen que se interpone, lo que va a ocasionar es que la velocidad de propagación sea menos, haciendo que el diafragma parezca como entrecortado. Es un efecto ideal que nos puede hacer a nosotros dar mal diagnóstico. La imagen en espejo se va a producir cuando una interfase muy ecogénica se encuentra delante de otra curva, el diafragma, produciendo una imagen que se está reproduciendo en otro órgano. Tenemos aquí el diafragma, tenemos la imagen y esta manera de curva que tiene va a hacer que se reflejen los ecos como espejo hacia el otro lado. Nosotros que podemos pensar, ¿no? Que en la parte del pulmón presenta una lesión. Entonces hay que también tratar de mover el transductor para salir de dudas, o si no, mover al paciente, irnos un poco más atrás y salir de dudas que solamente sea un artefacto. Más ejemplos, lo que es una aguja es de verberación. Aquí hay pequeñas imágenes como en colita, cola de cometa, adenomiomatosis, imagen en espejo que es muy representada. Hemos dicho que esta imagen, un hemangioma, ustedes ya saben entonces. Un quiste con refuerzo posterior, muy claramente identificado. Imágenes hiperecoicas con sombra posterior. La anisotropía, dependiente de ángulo. Ya los conocen. Los artefactos feos. Este primer artefacto que tenemos es el de movimiento. Este felizmente depende de nosotros. Infelizmente depende a veces del movimiento de los pacientes. Si nosotros como que le estamos captando una imagen, pero al final movemos el transductor sin querer, podemos frizar y podemos debobinar con el trackball, hemos dicho, ¿no? Entonces parece el modo 5. Con eso ya lo corregimos. En pacientes que están en movimiento, en pacientes, algunos pediátricos, los que no se entienden mucho con los niños, realmente les hacen llorar, otros nos las arreglamos para que estén quietitos. Pero si hay esos casos de que se mueven, hay que agarrarlos por todos lados, van a tener estas imágenes. No son diagnósticas, no se observan bien, así que yo les recomiendo tratar de apaciguarles y ponerse en el lugar siempre del paciente para que nos colabore. Entonces, artefactos de movimientos a veces los podemos corregir. ¿Cómo? Rebobinando. Desvío eléctrico. Esto generalmente es por una alteración en el voltaje, ¿no? Donde estamos trabajando. Puede ser que haya equipo de tomografía alrededor o de rayos X, no sé, de alta tensión, que nos están dando estas imágenes, lo que estas se mueven, no solamente son así, se mueven como en ola, entonces nos alteran la visión. Incluso en
Cuando hacemos ecografía en áreas de terapia intensiva, en incubadoras, hay estas imágenes, ¿no? Entonces hay que buscar o tener un equipo portátil para que nosotros podamos acceder sin problemas, porque el área de cuidados intensivos utilizan alto voltaje, ¿no? Por las incubadoras, entonces podemos tener estos problemas. ¿Cuál es la solución? Es irnos a un área donde trabajen con voltajes normales, ¿no? De alta tensión, ¿no? Entonces sí, también los podemos corregir. Si ven esto es porque hay una variación en el voltaje a nuestro alrededor del consultorio. ¿Cómo vamos a describir las imágenes? No los órganos. Ojo, ¿cómo se describen las imágenes patológicas que encontremos con este mnemotécnico traído de lo que a mí me han enseñado en Argentina? ¿Para qué? Para los que estamos empezando, tengan un orden y no se olviden de las cosas que tienen que describir en las imágenes que encuentren. Entonces, de memoria, for, tacones, EU. Forma, primero, es redonda, ovalada, no es para órgano. Encuentro una imagen en el hígado y, ya, parénquima heterogéneo porque encuentro una imagen redonda que mide 1 centímetro por 2 centímetros de contornos bien definidos. Si no lo puedo diferenciar, contornos mal definidos o más o menos definidos. Ecoestructura, aquí entra homogénea o heterogénea. Ecogenicidad, isoecoica. Ubicado en segmento 4 de COINA. Eso ya verán después. Entonces, de memoria, esta descripción, que la siguiente clase, ustedes ya me van a describir imágenes. También voy a hacer contar puntos por participación. Nos vamos a las modalidades de ecografía. ¿Qué modos tenemos? El modo M, el modo A, el modo B. Tenemos más modos. Lo que es el modo Doppler, el de elastografía, que para este inicio de lo que es el diplomado vamos a aprender los básicos. El que más fácil lo podemos reconocer es el modo M o de movimiento. Esto quiere decir que es en tiempo real. Modo M, como les había dicho, se utiliza en estudios de frecuencia cardíaca del primer trimestre, ¿no? En donde aquí se observa la imagen en movimiento, en tiempo real. El modo M es una variante del modo B. El modo B es de brillo, ¿ya? Entonces, es una variante del modo B, compuesto en la que se va a utilizar solo un haz de ultrasonido. El haz de ultrasonido está representado por esos puntos, esa línea punteadita, para obtener imágenes en una dimensión, ¿no? Las imágenes van a estar representadas en la parte inferior o donde su equipo esté configurado. A lo largo de la línea que representa el haz, se van a observar los ecos como puntos de brillo de distinta intensidad, a una distancia también proporcional al tiempo que tardan en ser recibidos. Se va a trazar, entonces, como líneas continuas sobre dos ejes. El eje vertical, que se dispone en la línea de puntos, y el eje horizontal, que va a indicar el tiempo. Entonces tenemos la distancia en el eje vertical y el tiempo en segundos en la línea horizontal.
Este va a ser de gran utilidad en, por ejemplo, en ecocardiografías, en movimientos del corazón fetal, para observar el grosor de las paredes, ¿no? O ver la frecuencia. Mido de un valle al otro valle y tenemos la frecuencia cardíaca. Tenemos el modo A o modulación de la amplitud. Este modo es el primero que se ha desarrollado y en la actualidad tiene poca implicación clínica. La señal del ultrasonido va a ser reflejado en el objeto y se va a mostrar esta como una espícula, la cual va a contener información de la ubicación y la profundidad. Es decir, que nos va a dar información de la distancia a la cual se encuentran los objetos. Podemos medir, este es el transductor, de aquí a aquí hay una distancia, otra. Aquí tenemos el transductor. Cada pico va a representar la diferencia de interfaces entre órganos o lesiones que encontremos. Aquí un pico, empieza el hígado otro pico, empieza la lesión otro pico, ¿no? Esta es más o menos la base de lo que es el modo B. Y se manifestaba de esta manera, ¿no? Diferentes interfaces, va subiendo el pico. El modo B o modulación de brillo. Esas espículas que hemos visto van a ser reemplazadas por puntos que brillan con una intensidad proporcional a la del eco. Por lo tanto, el modo B compuesto va a ser el modo 2D o bidimensional, el cual va a incorporar el almacenamiento de los puntos mientras se mueve el transductor, lo cual da una imagen constituida por muchas líneas individuales en modo B simple, una imagen bidimensional estática. Y se va a transformar en la pantalla con puntos de diferente escala de grises. Entonces sabemos que desde el transductor hasta aquí es una interfaz. Desde esta parte hasta aquí, otra interfaz, tejido celular subcutáneo. Interfaz hasta aquí, hígado. Y así vamos observando los diferentes tipos. Entonces transformamos esas gráficas lineales en puntos más o menos intensos que nos van a dar ya la diferente estructura o ecogenicidad que tiene cada órgano. Nos vamos a lo que es los componentes de un ecógrafo, que lo vamos a repetir también el día de mañana. Y tenemos lo que es la sonda, el piloto de emisión, el receptor. Entonces, la sonda va a contener el transductor que emite el haz de ultrasonidos y la cual capta ecos, ¿no? El transductor emite y capta ecos al mismo tiempo, los cuales van a ser conducidos por electricidad para producir la imagen en la pantalla. El piloto de emisión va a excitar eléctricamente al transductor para hacerle producir ultrasonidos. El receptor va a analizar la señal en forma de ecos en la cual se va a construir en la pantalla, en escala de grises.
Básicamente, este es nuestro ecógrafo. Una unidad procesadora en donde va a contener antes la unidad de disquetes, ahora viene con CDs, DVDs, USB, ¿no? Con diferentes tipos de entrada. Tenemos la parte procesadora de video, que ahora ya viene incluida dentro de la UCP. El teclado, el monitor, el transductor o sonda exploradora. Así también tenemos que conocer los tipos de transductores. ¿Cuáles tenemos? Tenemos los transductores sectoriales, convexos, lineales, intracavitarios. Cada uno de estos va a servir para diferente tipo de estructura, diferente profundidad, diferente biotipo, tamaño de los pacientes. N tipo de transductores. Tenemos los sectoriales, que son estos pequeños, como lineales, que nos sirven para estudios de ecocardiografía, transfontanelares. Tenemos los convexos. Hay el microconvexo, que es para estudios pediátricos. Si no los tienen, podemos usar unos lineales con modo trapezoide. Pero tenemos los convexos, que hemos dicho que es para estudios de abdomen, porque utilizan bajas frecuencias. Los lineales para estructuras más superficiales. Utilizamos frecuencias más altas. Los intracavitarios, transductor transvaginal o el transrectal. Tenemos ya para la ecoendoscopía. E incluso estudios para observar la piel, ¿no? La dermis, epidermis, todavía con más frecuencia. Los lineales para estudios musculoesqueléticos, rodillas, mamas, partes blandas, como hemos dicho. Sectoriales para estudios de ecocardiografía, convexos abdomen, intracavitarios transvaginal. Esto que ya lo habíamos mencionado, voy a adelantar un poquito, por favor.
Presente. Muy bien, grupo 1, Balboa Pamela está presente. Beltrán Machaca. Presente. Muy bien.